Listo, doctor, adelante. Muchas gracias. Ya, entonces les decía, el tema que vamos a revisar esta tarde es neurotoxicidad y cardiotoxicidad por cocaína. Bueno, la cocaína ya es un tóxico muy difundido y muy utilizado, sobre todo en la actualidad, ¿no? Es un alcaloide de la planta Erythrocylon-coca, que se encuentra en todas las zonas andinas de Sudamérica, sobre todo, y una hoja de coca produce un 0,65 a 1,2% de cocaína y se necesitan unos 500 gramos de hojas para sacar un gramo de cocaína, ¿no? Entonces es una producción bastante proliferante. Bueno, se usaba esta coca en varias sustancias anteriormente, ¿no? Como la Coca-Cola misma, y tenía compuestos de cocaína. Actualmente se usan las hojas de coca, ¿no? Todavía se usan en la actualidad y es muy bueno, tiene efectos benéficos, ¿no? Se utilizaba también como anestésico, como vamos a ver ahora sus propiedades, anestésico sobre todo tópico, ¿no? Para cirugía ocular, nasal, ¿no? Y algunas sustancias aparte, chocolates también podían tener cocaína, ¿no? Bueno, la hoja de coca entonces es la de esta planta de hidroxilo coca que es la que va a producir este compuesto. Cuando se combina con querosene y otros solventes nos va a dar la pasta básica que es la fumada. Cuando se combina con ácido clorhídrico tenemos el clorhidrato de cocaína, ¿no? Que es una sustancia soluble en agua, tiene 89% de cocaína, es bien concentrada y se usa por vía endovenosa o por vía nasal. Ya por vía nasal, por el esnifado, que se aspira esta sustancia, ¿no? Cuando se combina con agua más amoníaco y más éter, se forma una base de cocaína que es pura, ¿no? Y esta se puede fumar. Y cuando se combina con bicarbonato de sodio y agua, se produce un crack, que es una sustancia sólida, ¿no? Se llama crack que produce ese ruido, como crujiente, ¿no? Y también se puede fumar. Bueno, esta sustancia se puede absorber por cualquier vía, ¿no? Vía oral, endovenosa, inhalatoria, nasal, vaginal, rectal, ¿no? Por muchas vías se puede usar esta sustancia, ¿no? 90% está unida a proteínas y su vida media es de 30 a 90 minutos. La benzoilegonina es uno de los metabolitos y tiene una vida media de 4 a 6 horas. Su volumen de distribución es de 2 a 3 litros por kilogramo de peso. Bueno, entonces según la vía de administración va a variar también su comienzo de acción, su pico de acción y su duración de efecto, ¿no? Cuando es inhalada, ¿no? Fumada, dura su inicio de acción, es decir, a los 7 segundos, muy rápido. Su pico es de 1 a 5 minutos y su duración de efecto es unos 20 minutos, ¿no? Y así después sigue la vía nasal, la vía endovenosa, que tiene unos 15 segundos de tiempo de duración de acción, un pico de absorción de 3 a 5 minutos y su duración de efecto de 20 a 30 minutos. La nasal, o sea, la esnifada que se usa por absorción por vía nasal, unos 3 minutos de comienzo de acción, 15 minutos de pico y a los 45 a 90 minutos la duración del efecto. Y la vía oral, unos 10 minutos para que empiece su acción, un pico a los 60 minutos y su duración de efecto 90 minutos, ¿no? Entonces depende de la vía para ver su farmacocinética, ¿no? Bueno, esta cocaína tiene su metabolismo, ¿no? Como les decía, va a dar metabolitos. La cocaína es la benzoilmetilgonina. Por N de metilación nos va a dar la norcocaína, ya que es el menor porcentaje, un 5%, ¿no? De este metabolismo. Por vía de hidrólisis no enzimática, que es el 50%, nos va a dar la benzoilirconina. Los principales metabolitos es esta benzoilirgonina y la ergonina metilester. La ergonina metilester viene por la colinesterasa plasmática o hepática que van a metabolizar a la cocaína, también es de un 40-50% y nos va a dar esta ergonina metilester, ¿no? Ambos metabolitos pueden tener la misma acción de la cocaína, pero se ha visto que la ergonina metilester tiene acciones a veces relajantes, ¿no? Son contrarias a la acción de la misma cocaína, ¿no? Bueno, acá también tenemos lo mismo, ¿no? Para que vean otros metabolitos. Por hidrólisis decíamos la benzoilergonina,
por las colinesterasas, la hedonina metiléster, por la N-de-metilación, la norcocaína. Y tenemos acá un metabolito que es el cocaetileno. Cuando se usa la cocaína combinada con el alcohol, se va a producir los efectos mucho más ampliados de la cocaína, muchos más efectos tóxicos y mucho más mortalidad. Ya es mucho más potente en sus efectos dañinos como metabolito de cocaetileno, que es la etilbenzoilegonina. Bueno, acá también las vías, ¿no? Para recalcarles un poco más. Y también, más que todo, para que vean que hay un porcentaje que puede no metabolizarse, ¿no? Que no se produce cambio, que es un 5%. Bueno, su mecanismo de acción, ¿no? Su principal, tiene muchos mecanismos de acción la cocaína, ¿no? Pero el principal es el efecto catecolinérgico, ¿no? Evita la recaptación sináptica de las catecolaminas, ¿no? Norepinefrina, epinefrina, también de la dopamina y la serotonina. Vamos a ver en un esquema siguiente que es parecido a este, cómo es la recaptación. O sea, normalmente cuando de la neurona presináptica salen estas sustancias, la norepinefrina, epinefrina, dopamina, serotonina, y pasan al espacio sináptico. Entonces, una cantidad que está en este espacio pasa a la neurona postsináptica y la otra cantidad regresa a la neurona presináptica, ¿no? Entonces, así es el circuito normal. Pero la cocaína lo que hace es bloquear estos transportadores de la norepinefrina, dopamina, serotonina presinápticos para que no haya esta recaptación. Entonces va a haber mayor cantidad de estas sustancias catecolaminérgicas, también la dopamina y serotonina en el espacio presináptica, y va a haber mayor sustancia que va a tener acción en la neurona postsináptica, ¿no? Entonces va a haber un exceso de estímulo de estas sustancias. Otro mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio. ¿Ya? También se ha visto canales de potasio, y esto explica su acción anestésica que vimos, ¿no? Que fue usada como anestésico tópico en los años 80. Entonces, bloquea los canales de sodio y hace que se enlentezca la transmisión del potencial de acción. También estimula los aminoácidos excitadores, ¿no? El glutamato y el aspartato. El glutamato es el principal aminoácido excitador del sistema nervioso. El aspartato también. El aspartato también sirve para producir más glutamato, ¿no? Entonces, aparte de estimular con el sistema de catecolaminas, dopamina, serotonina, también estimula a los aminoácidos excitadores, entonces una sobreestimulación, ¿no? También aumenta los niveles de endotelina 1. La endotelina 1 es una sustancia que es un potente vasoconstrictor, ¿no? Por las mismas catecolaminas, ya suponemos por su acción a nivel alfa 1, alfa 2, sobre todo alfa 1, ¿no? Entonces va a haber una vasoconstricción severa, ¿no? En todos los vasos, no solamente a nivel cardiovascular, sino también en todo el sistema, ¿no? Un espasmo marcado. Disminuye la síntesis de óxido nítrico, ¿no? Por inhibición de la enzima óxido nítrico sintetasa. Entonces va a haber menor síntesis del óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, ¿no? Entonces, si estimula los vasoconstrictores e inhibe a los vasodilatadores, se potencia aún más este efecto vasoconstrictor, ¿no? Y aumenta el estrés oxidativo. Muchas sustancias van a reaccionar con el oxígeno y van a producir sustancias oxidorreductoras que van a hacer daño a nivel celular, ¿no? Y esto se ha visto bastante tanto a nivel cardiovascular, a nivel de los vasos, como a nivel neurológico. Acá para que vean la recaptación, ¿no? La dopamina viene de la síntesis de la tirosina, se libera hacia el espacio sináptico y acá se bloquea, como ven acá, por acción de la cocaína, el transportador de la dopamina. Entonces no va a haber este reingreso de la dopamina hacia la neurona presináptica, y eso va a hacer que haya mayor aporte de estas sustancias en el espacio sináptico y va a haber mayor estimulación en la postsináptica, ¿no? Eso ocurre con las catecolaminas, la dopamina y la serotonina, ¿no? Bueno, estas son las sustancias de oxidorreducción. Se va a formar radicales libres, que ustedes saben son muy tóxicas. Pueden formarse factores de necrosis que van a hacer que haya destrucción y lisis de las células, ¿no? Bueno, entonces los principales efectos van a ser a nivel del sistema nervioso.
Puede llegar a convulsiones, a hipertermia, que puede ser mortal. Aumenta mucho la descarga neuronal, hemos visto por los aminoácidos excitadores, por la vasoconstricción, por el aumento de catecolaminas. Ya vimos el bloqueo de la recaptación y va a haber una exagerada respuesta simpático-mimética que va a producir las complicaciones, sobre todo cardiovasculares, ¿no? O sea, los principales efectos son a nivel sistema nervioso y cardiovascular. Bueno, cuando hay una intoxicación aguda, puede haber una intoxicación leve o moderada. En la leve va a haber aumento de la presión arterial, de la temperatura del pulso, ¿no? Por el efecto catecolaminérgico. Va a haber cefalea que está relacionada con la serotonina. Va a haber hiperreflexia, náuseas, vómitos, midriasis, palidez, diaforesis, temblores, ¿no? Sacudidas. Puede haber contracturas musculares tan severas que pueden llegar a rabdomiolisis, ¿no? Y producir ya después otras complicaciones. Va a haber agitación psicomotriz, ansiedad. En una intoxicación moderada, hipertensión severa, taquipnea, disnea, taquicardia, hipertermia. La hipertermia puede ser tan severa, ¿no? Hipertermia por acción directa a nivel del sistema nervioso central y por las contracturas musculares que produce y el vasoespasmo que se produce, va a producirse falta de liberación de calor del cuerpo. Entonces, esta hipertermia puede ser tan marcada y tiene una alta mortalidad. ¿Ya? Puede haber también sudoración profusa, confusión, alucinaciones, las alucinaciones táctiles, hipertonicidad, hiperreflexia y calambres musculares. Bueno, vamos ya de diferente a las acciones de cardiotoxicidad. ¿Ya? Hay muchos mecanismos que pueden producir cardiotoxicidad, ¿no? Producido por muchas sustancias. Puede haber interferencia de canales iónicos, ¿no? Como el sodio, potasio, calcio, alteración del flujo coronario, el estrés oxidativo, que ya hemos visto, ¿no? Alteración de organelas, apoptosis o necrosis. La cocaína hace cardiotoxicidad por todos estos mecanismos, ¿no? Por la interferencia en canales, por alteración del flujo coronario, por estrés oxidativo, por alteración de organelas y por apoptosis o necrosis. Todos los utiliza para hacer la cardiotoxicidad. Y acá vemos en forma general todos estos mecanismos, ¿no? Por la estimulación simpática puede haber dolor torácico, aumento de la frecuencia cardíaca, va a disminuir la fracción de eyección cardíaca, aumento del volumen sistólico final y un aumento de la presión diastólica final, ¿no? O sea, tiene bastantes efectos a nivel cardíaco. Va a producir vasoespasmo severo en las coronarias, también conducción anormal en las células, ¿no? Por la alteración de electrolitos. Puede haber prolongación del QT y aumento de la presión sanguínea. Todos estos efectos catecolaminérgicos va a producirse a nivel de las arterias coronarias, pero a nivel también de todas las arterias del cuerpo, ¿no? Puede haber un vasoespasmo severo a nivel de los vasos intestinales y producir infarto intestinal. También a nivel de los vasos renales, en cualquier nivel puede haber, ¿no? Pero el más notorio es a nivel cardiovascular. Entonces, al haber estos efectos simpático-miméticos, ¿no? Va a haber una alteración del balance entre la demanda y el aporte de oxígeno. Y al haber esa alteración, ustedes saben que lleva a necrosis e isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, es una causa del infarto cardíaco. Las complicaciones pueden ser el mismo infarto cardíaco, arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, miocarditis, endocarditis, trombosis, arteriosclerosis, disfunción endotelial, enfermedad microvascular, hipertensión y puede haber casos de disección de aorta, ¿no? Son poco frecuentes, pero puede haber, hay que tenerlo en cuenta. Va a haber las sustancias productoras de oxígeno, de sustancias óxido-reductoras que van a provocar daño y apoptosis de las células. Ya el calcio intracelular también va a aumentar intracelularmente y va a producir daño en las células, ¿no? Las células cardíacas, que puede predisponer a arritmias y también a destrucción de los miocitos. Va a haber la N-ADPA, que es la N-metil de aspartato, que puede producirse oxidasa y también va a contribuir a estos óxidos reductores, ¿no? Todo esto lleva a daño de las células miocárdicas, ¿no? Con apoptosis. Una cardiomiocitolisis, donde hay destrucción de las células em, musculares del miocardio,
van a estar en forma desordenada, no van a tener su misma estructura, y va a haber fibrosis y va a haber necrosis, ¿no? Necrosis en bandas, lo que se ve en las zonas de contracción. Los bloqueo de los canales de sodio y potasio contribuye a las arritmias y a la depresión de la contractilidad del músculo, sobre todo del ventrículo izquierdo, ¿no? Que va a contribuir a la insuficiencia cardíaca y a la depresión del funcionamiento cardíaco, ¿no? O sea, es a muchos niveles que actúa esta sustancia, ¿no? Produciendo daño. Bueno, entonces, para repasar, altera los canales de sodio, va a haber efectos adrenérgicos, ¿no? Espasmo coronario, aumenta la demanda de oxígeno por la taquicardia, y si aumenta la demanda, pero los vasos están con espasmo, entonces va a haber menos aporte, y todo eso contribuye a la isquemia miocárdica. La trombosis coronaria, aumento de la agregación plaquetaria, y va a haber toxicidad, o sea, la cocaína puede estimular la agregación plaquetaria, y eso lleva a trombosis coronaria y a infarto cardíaco también. Pero puede haber infarto cardíaco sin este paso, ¿no? De la agregación plaquetaria. Esto se da cuando ya el uso es más frecuente, se va produciendo agregación plaquetaria, aterosclerosis y trombosis. Puede haber toxicidad directa también, ¿no? Eso produce la miocarditis, necrosis focal o en bandas en las células miocárdicas, ¿no? Y lleva a cardiomiopatía. La cardiomiopatía que más se observa es la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Y los alteración de electrolitos y el mismo proceso de isquemia, de infarto, va a condicionar a que haya arritmias. Va a haber múltiples efectos a nivel cardiovascular, también hay efectos hematológicos, como hemos visto con la agregación plaquetaria. Ya hemos visto el bloqueo de la recaptación de norepinefrina, de dopamina, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, que puede ser dosis dependiente, ¿no? A mayor dosis, mayor consumo, va a haber mayor respuesta, ¿no? El efecto cronotrópico es positivo, y si el paciente ha consumido alcohol, les dije que se va a formar un metabolito que es el coca-etileno, que es mucho más tóxico, aumenta como 40 veces la mortalidad en el caso de la combinación con el alcohol, ¿no? El coca-etileno es mucho más tóxico y mucho más mortal. También va a haber disminución de la función ventricular izquierda por todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Aumento del estrés sistólico final de la pared ventricular, falla cardíaca y aumento de la contractilidad inicialmente y después ya una cardiomiopatía dilatada y aumento de la demanda de oxígeno. Entonces los cuadros que vamos a ver, va a haber isquemia o infarto agudo, va a haber arritmias, disección aórtica, hipertensión arterial, vasculitis, miocarditis. Les decía que los vasos periféricos también pueden estar con un vasoespasmo severo, puede haber infarto mesentérico, infarto pulmonar, trombosis venosa profunda, tromboflebitis, DCB isquémico o hemorrágico, ¿ya? Es un efecto vascular, pero que va a tener su repercusión a nivel del sistema nervioso central. Y también puede haber rabdomiolisis, ¿no? Por la contractura marcada de las masas musculares y también por el espasmo de los vasos, ¿no? Músculos que están muy contracturados, no tienen un aporte de oxígeno, tienden a necrosarse, ¿no? Por eso se produce esta rabdomiolisis. Bueno, entonces este evento cardíaco se observa pues en gente joven, ¿no? Menores de 45 años. Y hemos visto aumenta la demanda de oxígeno por la taquicardia, la hipertensión arterial, el vasoespasmo, ¿no? La vasoconstricción, y en uso más continuado la arteriosclerosis, va a aumentar la permeabilidad a los lípidos y va a haber mayor formación de placas, coagulación alterada, trombolisis. Hay muchos factores que van a ser protrombóticos que van a estar alterados en esta intoxicación por cocaína. Y va a haber, como vimos, disminución del óxido nítrico por disminución de la óxido nítrico sintetasa, ¿no? Bueno, el infarto cardíaco, ¿no? Ya vimos por la demanda de oxígeno, va a haber disminución de la perfusión por el aumento de las catecolaminas, por la endotelina, que también es un vasoconstricción, y la disminución del óxido nítrico. La activación plaquetaria. Y cuando la intoxicación es aguda, puede provocar infarto, pero generalmente el paciente va a tener infarto sin daño del endotelio vascular, o sea, con arterias normales. Lo común que vemos en los que no usan cocaína es que haya infartos y tienen factores de riesgo. Generalmente tienen arteriosclerosis marcada, ¿no? Tienen placas de ateroma. Pero en este caso son pacientes jóvenes que pueden tener todo el sistema vascular
normal, sin daño. El único factor de riesgo sería el tabaco y este consumo de cocaína, ¿no? Pero con el uso crónico y el uso avanzado también va a haber aterosclerosis acelerada, porque ya se activa la vía plaquetaria y va a haber daño endotelial. Va a aumentar el tromboxano, va a disminuir la prostaciclina, que es vasodilatadora, va a haber aumento de citoquinas, formación de trombos, ¿no? Factor plaquetario 4, la beta tromboglobulina, el factor von Willebrand. Y va a haber una arteriosclerosis prematura, ¿no? Entonces, estos pacientes, les decía, van a ser jóvenes. Todo joven que llegue con dolor torácico tienen que preguntar por el consumo de cocaína, siempre, ¿ya? Y tomar un electrocardiograma, porque a veces ellos pueden tener dolor torácico y puede ser un dolor no muy típico, ¿no? Tuve un paciente de 27 años que estaba con dolor torácico, pero él estaba tranquilo. Y le preguntábamos, ¿cómo va el dolor? Me dice, es muy intenso, o sea, es que era cada vez peor, pero él no manifestaba, o sea, no se quejaba, estaba tranquilo, él, o sea, sí lo sentía, pero no lo manifestaba, es medio típico. Y le tomamos un electro, y era un electro muy semejante a este, ¿no? Con aumento del nivel ST. Entonces no hay que confiarse, por más que veamos que no manifieste dolor, todo hay que hacer el estudio completo, ¿no? Siempre todo dolor torácico es un infarto mientras no se demuestre lo contrario. Y en pacientes jóvenes, buscar el antecedente del consumo de cocaína. Entonces, este paciente tuvo un infarto, ¿no? A los 27 años por consumo de cocaína, ¿no? Puede acompañarse de disnea, ansiedad, palpitaciones, tinitos, náuseas, diaforesis, disnea, ¿no? Bueno, repetir la disnea. Tenemos que tomar un electrocardiograma. A veces el electrocardiograma no nos da una imagen así tan típica de infarto, puede dar variaciones, pero hay que seguir haciendo el control porque inicialmente puede observarse esto, ¿no? Entonces, hay electrocardiogramas que pueden estar alterados sin que haya infarto también. Puede haber repolarización temprana porque los pacientes son jóvenes, ¿no? Puede haber signos de hipertrofia ventricular izquierda. Hay que buscar el segmento ST, ¿no? Su desnivel hacia arriba, elevación ST, o puede ver hacia abajo cuando hay una isquemia subendocárdica, el ST el desnivel es subdesnivel, ¿no? Hacia abajo, y nos da este cuadro de IMA, ¿no? También hay que utilizar los biomarcadores, ¿no? Podemos encontrar por la rabdomiólisis, mioglobina elevada y CPK también elevado. Entonces hemos tenido un paciente así con subidor de cocaína con CPK bien elevado, pero no es selectivo, no es tan específico para infarto cardíaco, por eso es lo que se usa la troponina para determinar el problema de infarto cardíaco, ¿no? Las troponinas van a estar elevadas. Bueno, la cardiografía también va a ayudar para ver la dinámica cardiovascular, pero después de haber tratado el infarto, ¿no? Ya se hacen las pruebas. Bueno, el tratamiento es igual que cualquier infarto, ¿no? Es una persona joven, ¿no? Hay que darle el oxígeno, hay que ponerle una vía endovenosa, o hay que usar benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas se puede aliviar en algo el dolor torácico, ¿no? Porque estas benzodiazepinas van a disminuir en algo la acción catecolinérgica que es muy intensa, ¿ya? Entonces hay que darle estas benzodiazepinas. Se puede dar también el ácido acetilsalicílico como en cualquier infarto, vasodilatadores como la nitroglicerina y bloqueadores del calcio. A veces la presión arterial es tan intensa que no responde a estos medicamentos ni antihipertensivos tipo bloqueadores del calcio ni a estos vasodilatadores, hay que usar bloqueadores alfa, porque hemos dicho que estas catecolaminas van a estimular marcadamente los receptores alfa 1. Y los beta bloqueadores, y al menos inicialmente, están contraindicados, porque si le damos beta bloqueadores, nosotros bloqueamos los receptores beta que van a producir vasodilatación. Entonces hacemos que predomine más todavía el efecto bloqueador alfa, ¿no? Entonces damos como rienda suelta a que haya mayor efecto de vasoconstricción, ¿no? Entonces se empeora el cuadro. Entonces debemos usar beta bloqueadores después ya de haber usado los bloqueadores alfa, ¿no? Cuando ya el paciente ha pasado de la etapa inicial crítica. En el bloqueador alfa tenemos la fentolamina, ¿no? Que se da en infusión y eso va a aliviar cuando esta hipertensión sea refractaria, ¿no? Y como en todo tipo de infarto, la terapéutica definitiva es la reperfusión, ¿no?
Bueno, puede haber arritmias cardíacas también, ¿no? Entonces, esta sustancia va a provocar arritmias, sobre todo por bloquear los canales de sodio y aumentar el calcio intracelular, ¿no? Por potencia, con esto el potencial arritmiogénico. Pero estas arritmias también pueden aparecer cuando ha habido ya infartos previos, ¿no? Un paciente joven que ha tenido un vasoespasmo severos y ha tenido infarto cardíaco, cuando tiene más episodios siguientes está más predispuesto a estas arritmias, ¿no? La taquicardia, cuando hay una estimulación simpática muy severa, también puede provocar taquicardias paroxísticas. Puede haber también bradiarritmias por bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Y se deprime el sistema de conducción, se deprime el nódulo sinusal. Puede haber extrasístoles supraventriculares, puede haber fibrilación auricular, bloqueo de rama, taquicardia ventricular y torsión de las puntas, ¿no? O torsades de puentes. Puede haber cualquier tipo de arritmia, ¿no? La más frecuente es la taquicardia paroxística. Bueno, se produce por la prolongación del periodo refractario, va a haber alteración del intervalo QT, por las áreas de lesión miocárdica, ya les he dicho, cuando hay infartos previos también está más predispuesto a las arritmias, ¿no? La fibrilación ventricular y pueden provocar muerte súbita, ¿no? Las arritmias son la principal causa de muerte súbita, ¿no? Y en el paciente que ingiere cocaína también puede presentarse este cuadro de muerte súbita, ¿no? Como ya les decía, el coca etileno, cuando la coca o la cocaína es usada junto con alcohol, aumenta más 40 veces la posibilidad de muerte súbita, ¿no? Es mucho más tóxico. Bueno, bien, la taquicardia sinusal es lo más frecuente y se alivia generalmente con diazepam, ¿no? O sea, con benzodiazepinas se puede aliviar esta taquicardia. Con las benzodiazepinas se mejora la presión arterial, se mejora la taquicardia, ¿no? Tienen muchos tipos de arritmia que podemos encontrar. Miren esta arritmia marcada, hasta fibrilación ventricular, ¿no? Bueno, también va a haber trombosis de pequeñas arterias coronarias, ¿no? Y eso produce a veces que haya estos infartos subendocárdicos, ¿no? Si estas arterias coronarias ya van a tener daño, ¿no? Por daño endotelial, por activación del inhibidor del plasminógeno, ¿no? Aumenta la cantidad de plaquetas, su agregación, su actividad, y eso conduce a arteriosclerosis prematura, ¿no? Pacientes jóvenes que con uso crónico de cocaína van a tener esta manifestación. También aumenta los niveles de proteína C reactiva, el factor von Willebrand y aumenta el fibrinógeno, ¿no? Bueno, ahí tienen los efectos de la cocaína a nivel vascular, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la contractilidad miocárdica y aumenta el vasoespasmo severo, ¿no? Y eso también contribuye a daño endotelial y a la formación de placas. El músculo liso de la arteria también va a ser engrosado, ¿no? Porque al ser tan estimulada por las catecolaminas va a haber vasoconstricción severa y va a haber este engrosamiento de la capa muscular. Y todo esto lleva a la arteriosclerosis acelerada, ¿no? Con todos los factores que hemos visto, el plasminógeno, aumenta la agregabilidad y la activación plaquetaria y hay daño endotelial severo. Tengo acá una arteria de un paciente de 29 años, no ingresado en urgencia con shock cardiogénico tras consumir cocaína y el paciente con obstrucción mortal. Ya hay una obstrucción casi completa de estas arterias, ¿no? Bueno, otra manifestación a nivel cardiovascular es la miocarditis o miocardiopatía, en que va a haber dos tipos, ¿no? Por efecto tóxico y por hipersensibilidad. El efecto tóxico, más que todo, es un efecto dosis dependiente, ¿no? Y la hipersensibilidad es un efecto dosis independiente por reacción, por sensibilidad del mismo paciente. El efecto tóxico va a haber degeneración focal, necrosis de los miocitos, y va a haber edema intersticial en el músculo cardíaco, ¿no? Y en la hipersensibilidad lo que vamos a tener va a haber necrosis por coagulación, va a haber infiltrado intersticial, puede haber infiltrado de eosinófilos y va a haber daño perivascular, ¿no? Entonces, por los dos mecanismos va a haber depresión aguda de la función cardíaca, infiltrados, ¿no? Necrosis, pérdida de miofibrillas, edema. Y cuando estos cambios son tempranos y el paciente suspende esta actividad del uso de cocaína, puede ser reversible, ¿no? Entonces, en estadios tempranos puede ser reversible y no llevar a una patología ya más severa y irreversible, ¿no? Y
¿Por qué se produce esta miocarditis? No, ya hemos visto por la toxicidad misma de la cocaína y por hipersensibilidad, pero también por los efectos que ya hemos visto de la cocaína, ¿no? Por los infartos previos, por vasoespasmo, por la estimulación catecolaminérgica. La misma catecolamina tiene un efecto tóxico a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Va a haber disrupción y alteración de la homeostasis de calcio en las bandas de contracción miocárdica, va a producir necrosis. Y también estos efectos tóxicos pueden ser producidos por los contaminantes de la cocaína. Hay muchos contaminantes que pueden encontrarse en la cocaína, ¿no? Puede ser el evanisol, el clenbuterol, fentanilo, antihistamínicos, a veces talco, maicena, ¿no? Muchas sustancias que pueden estar involucradas que también pueden producir miocarditis, ¿no? El estrés oxidativo que ya lo vimos y puede presentarse un cuadro parecido al Takotsubo, que es se le llama también ruptura cardíaca, ¿no? O sea, por un estrés severo se puede presentar un cuadro semejante a un infarto sin ser un infarto, en que hay una depresión de la función cardíaca que felizmente es transitoria y se recupera, ¿no? Pero si hay muchos factores más en este paciente, es un uso crónico, el paciente puede presentar ya un cuadro que no revierte. Bueno, ahí viene el miocardio, ¿no? En que hay bandas de necrosis, hay fibrosis, hay infiltrados, ¿no? Y todo esto va a llevar a una severa disfunción ventricular, ¿no? Tienen fibrosis perivascular, pérdida de los miocitos, ¿no? Lisis, necrosis. Otra manifestación es la endocarditis, ya generalmente relacionado con el uso endovenoso, porque ahí no se utiliza pues, medidas de asepsia, ¿no? Entonces el paciente eh, se, se intoxica y se puede introducir gérmenes, ¿no? Y eso va a provocar que esas válvulas puedan alojar estos gérmenes y producirse una endocarditis infecciosa. Otro factor es también la inmunosupresión. El consumo de cocaína, sobre todo crónico, va a producir inmunosupresión, ¿no? El paciente no se alimenta bien, está en un estado de estrés severo, hay lesión endotelial y va a haber inmunosupresión. Otro factor también es la lesión valvular por la hemodinámica, o sea, si hay una frecuencia cardíaca y estas manifestaciones cardiovasculares son bruscas, ¿no? Hay aumento de la frecuencia cardíaca severa, hay aumento de la fluidez de la sangre a nivel cardíaco, hay hipertensión, eso va a lesionar estas válvulas y estas válvulas lesionadas van a ser más susceptibles a recetar estos gérmenes, ¿no? Entonces también es otro factor para la endocarditis. Y el paciente que aspira, ¿no? La cocaína por vía nasal, ¿no? Esnifa, entonces ellos también pueden producir una endocarditis por estafilococos, ¿no? Por gérmenes que están en las fosas nasales. Entonces es una vía de entrada de estos gérmenes que pueden llegar a estas válvulas que están sufriendo. Entonces se produce una endocarditis por estafilococo. Estas endocarditis generalmente cuando no son por cocaína son en cualquier válvula y preferentemente el lado derecho, pero cuando son por cocaína se ha visto que se asientan más en válvulas izquierdas, ¿no? Debe ser por la misma hemodinámica en que acá hay mayores presiones, ¿no? Y por eso puede explicarse que haya más lesión de las válvulas del lado izquierdo, ¿no? Otro factor, otra manifestación es la disección de aorta. eh, es felizmente más rara, ¿no? La más frecuente manifestación cardiovascular es el dolor torácico y el infarto y después las arritmias. Pero si tienen un paciente que está con dolor torácico intenso y ya han descartado que ahí sea un infarto, puede estar haciendo una disección de aorta, que es una emergencia severa, ¿no? Entonces, esta disección de aorta se ha visto que con la cocaína es generalmente de tipo B, o sea, se localiza en la aorta descendente, ¿no? Tipo A es en la aorta ascendente. Entonces es de tipo B y está en relación con un consumo muy frecuente de cocaína, casi ininterrumpido, ¿no? Y se ha visto también más frecuentemente con el consumo de crack, ¿no? Va a producir dolor torácico muy intenso, ¿no? Esta alteración es que se empieza a disecar la pared de la aorta y se acumula sangre en la pared aórtica, eso produce dolores muy intensos, lancinantes, ¿no? ¿Ya? Hay alteración hemodinámica, entonces esto es una otra emergencia. Pero lo que llama la atención es que estos pacientes son jóvenes, ¿no? Y hay que tener un alto índice de sospecha para no dejar pasar este cuadro, que a veces
pasa desapercibido también en muchos casos cuando no son por cocaína, a veces no se piensa en la disección de aorta, ¿no? ¿Ya? Y se ha visto que en clases sociales más disminuidas, en los pacientes más pobres o los consumidores más pobres, también se ha encontrado este cuadro un poco más frecuente, ¿no? La causa exacta no sé, pero hay una relación entre el nivel social. Otra manifestación es la vasculitis, ¿no? Ya lesión de los vasos muy pequeños por ese vasospasmo tan severo, por esas reacciones de hipersensibilidad en que se lesionan los vasos. Entonces se va a producir lesiones dérmicas, miren, ¿no? Y hasta puede llegar a necrosis severas. También a nivel de, si es por vía inhalada la cocaína, produce vasoespasmo severo en las tabiques nasales, en las fosas nasales y puede destruir el tabique nasal por necrosis, ¿no? Vasoespasmo, hipoxia y necrosis, ¿no? Esta lesión hemodinámica también tan intensa altera los vasos muy pequeños y se produce esta inflamación, ¿no? Esta vasculitis. Cuando la cocaína es nifada, o sea, es aspirada por vía nasal, a veces se producen maniobras de valsalvas muy intensas. Entonces se puede provocar neumomediastino, ¿no? Ruptura de bronquiolos muy pequeños. Y miren, puede pasar el aire hacia la zona mediastinal. Acá se ve aire en la zona pericárdica, ¿no? Este es un paciente con edema cardíaco, edema, que diga con edema pulmonar, ¿no? Y neumomediastino por inhalación de cocaína y heroína, ¿no? A veces también se combina con otras drogas más dañinas, ¿no? Y así como hay neumomediastino, también puede haber neumotoras, ¿no? Como esos pacientes aspiran con tan ansiedad, ¿no? La cocaína, hacen valsalvas, como les digo, muy severas y pueden, y para tener más efectos, ellos retienen más la cocaína aspirada y pueden provocarse neumotoras, ¿no? Ruptura de pequeños bronquiolos y puede provocarse una neumotora severa, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto a la cardiotoxicidad. Vamos a pasar a la neurotoxicidad, ¿no? Los mecanismos casi son parecidos. Entonces, en la neurotoxicidad puede haber lesiones a nivel del sistema nervioso central por el mismo efecto vascular, ¿no? Alteración de los vasos del sistema nervioso central, alteraciones neurológicas y también alteraciones psicológicas, ¿no? Psiquiátricas. Los efectos vasculares, cerebrovasculares, acá tenemos, ¿no? Va a haber una eritrocitosis transitoria, va a aumentar los eritrocitos, aumenta la viscosidad sanguínea. Hemos visto que también hay un aumento del factor von Willebrand y disfunción endotelial que lleva a trombosis, ¿ya? También en los vasos cerebrales. Esto lleva a disminución del flujo cerebral, ¿no? También hay hipersensibilidad de los vasos cerebrales, al calcio, que ya vimos como en todas las demás arterias, y también puede haber vasculitis a nivel del sistema nervioso central, o vasos cerebrales. Puede haber hemorragias intracraneales, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y la hipertensión. Y cuando hay esta presión tan alta, y que es así tan, como podría ser paroxística, tan súbita, intensa, va a hacer que haya dilatación de los vasos por sectores, ¿no? Y eso va a llegar a producir aneurismas, ¿no? Entonces estos aneurismas provocados por la cocaína pueden romperse, ¿no? Y pueden afectar la zona lobular, la zona del putamen, talámica, zonas intraventriculares o el nódulo caudado. Entonces a cualquier nivel puede haber hemorragia, ¿no? Y lesión. Los efectos psicológicos, ¿no? Ya conocidos, la euforia, la excitación, el delirio, la hipertermia, ¿no? O sea, un daño del centro regulador de la temperatura de origen central. Y como le digo, si hay hipertermia y hay contracturas musculares marcadas, hay vasospasmo a nivel muscular, eso va a hacer que impida más la pérdida de calor y esa hipertermia puede ser mortal, ¿no? Puede haber delirio con agitación, paro respiratorio, muerte. Y en pacientes susceptibles, ¿no? Que tienen ya un fondo genético, puede desencadenarse una esquizofrenia. Puede haber también cuadros depresivos marcados, puede haber cuadros más leves, depresión, disminución del apetito, ¿ya? Puede haber convulsiones, es bastante frecuente en los pacientes que consumen cocaína, ¿no? Hay efectos con la serotonina, ya hemos visto que también está alterada la recaptación de la serotonina. También el NMDA, que es la N-metil de aspartato,
que es unas sustancias excitadoras, ¿no? Hay aumento de el aspartato, el glutamato son aminoácidos excitadores del sistema nervioso central. Y va a haber más bien disminución del sistema GABA, ¿no? Disminución de receptores GABA. Entonces disminuye los sistemas que relajan y aumenta los excitadores, entonces eso predispone más a las convulsiones. También otros efectos neurológicos es la coreotetosis, la caticia, un síndrome de parkinsonismo, o sea, movimientos involuntarios, ¿no? O sea, va a haber muchas manifestaciones a nivel neurológico, también dadas casi por la misma mecanismo que como se ve en el daño cardiovascular, ¿no? Hipersensibilidad a nivel de los vasos, contracción del músculo lisovascular, concentración elevada de intracelular de calcio, producido por el consumo aumentado de cocaína, ¿no? Ya hemos visto que induce el estrés oxidativo, eh, puede ser aditivos que producen peroxidación de lípidos, aumento del peróxido de hidrógeno, hay disminución del glutatión. El glutatión, ustedes saben que es una sustancia protectora, ¿no? Y la cocaína puede disminuir el glutatión, entonces va a haber mayor daño, ¿no? Porque no tenemos esa sustancia que nos ayuda en estos casos de estrés oxidativo. También va a disminuir la actividad de la catalasa en la corteza externa y frontal. Pero se produce mucho daño a nivel tanto parenquimal, vascular, de todo el sistema nervioso, ¿no? Bueno, las alteraciones neurológicas puede haber excitación psicomotriz, ya hemos visto paranoia, psicosis, convulsiones, movimientos involuntarios, hemorragias, DCB. Los DCBs pueden ser hemorrágicos o isquémicos, ¿ah? Cualquiera de los dos, y los dos se producen en igual proporción. ¿Ya? No es que sea más frecuente el hemorrágico o el isquémico, sino son en la misma proporción por el uso de cocaína. Y puede llevar a los pacientes también al coma. Bueno, entonces el DCB isquémico o hemorrágico en igual proporción, puede haber eritrocitosis transitoria, aumenta el factor von Willebrand, hay vasculitis a nivel cerebral. Así hemos tenido un paciente la semana pasada en Casimiro y yo con ingesta de cocaína y con hemorragia intracerebral, muy semejante a esta tomografía. También los contaminantes, ¿no? Que pueden provocar también este daño a nivel vascular, ¿no? Va a haber disminución del flujo sanguíneo cerebral por vasoespasmo, por hipersensibilidad del músculo liso, estrés oxidativo y también involucrada la susceptibilidad genética, ¿no? La hemorragia intracerebral puede ser en todo un lóbulo, puede ser en los núcleos basales. Estamos viendo bastante frecuencia de hemorragia intracerebral en los núcleos basales, ¿no? Bastante frecuente. Y se ha visto también estudios experimentales en animales en que se les ha dado cocaína, que hay estas manifestaciones de hemorragia a nivel del sistema cerebral, ¿no? Dado por el aumento de la presión arterial tan brusca, con arterias que ya están ya lesionadas, ya están dilatadas, ya tienen aneurisma. Entonces, va a haber aumento del sangrado y sobre todo, como les digo, en núcleos basales y en el tálamo. La hemorragia subaracnoidea es bastante frecuente secundaria a cocaína y a veces hay ya una anormalidad vascular subyacente, ¿no? Pero en otros casos puede haber todo provocado por el uso de cocaína, pero también puede haber ya una predisposición previa, ¿no? Por un daño vascular previo. Bueno, las convulsiones pueden presentarse de minutos a horas, hasta 24 horas del uso de la cocaína. Puede estar relacionada con la benzodiazepinas, que es uno de los metabolitos de la cocaína. También se debe a una acumulación de las neurohormonas excitadoras, ¿no? Como la serotonina y los aminoácidos excitatorios, ¿no? Precipitan la actividad epileptógena. También se ha visto que en animales de experimentación se altera este transportador de 5-hidroxitriptamina, se altera la serotonina, que es esta, y va a predisponer a la actividad epileptógena. La dopamina oxidasa puede formar especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y eso contribuye a esa apoptosis y a ese daño del tejido cerebral, ¿no? Se inhibe la generación de GABA, ¿no? Entonces, si se altera la relación entre excitadores e inhibidores, ¿no? Menos inhibidores y más excitadores, va a hacer que la actividad epileptógena sea más severa, ¿no? Con el uso crónico de cocaína se ha visto que también se predispone a abscesos cerebrales, ¿no?
puede ser por la misma uso de esnifado, en que se puede absorber estos estafilococos, ¿no? O la inmunidad disminuida, como hemos visto también en el caso de cardiovascular. Entonces puede haber también abscesos cerebrales. Se reduce el umbral convulsivo por estimulación crónica y del subumbral del sistema límbico, ¿no? Entonces, las convulsiones es una manifestación bastante frecuente y se tratan con benzodiazepinas, ¿ya? Hay una buena respuesta, ¿ya? Diazepam, 5 o 10 miligramos endovenoso y se puede repetir la dosis. Si no responde, ya se utiliza ya otras sustancias más severas como anestésicos, se puede usar midazolam u otros anestésicos, ¿no? Y también en estos casos vamos a ver que hay los movimientos involuntarios, ¿no? Los tics, la coreotetosis, la caticia, el parkinsonismo. Y tiene el mismo mecanismo de fisiopatológico de los cambios vasculares y los cambios del sistema de oxidorreducción y de las sustancias excitadoras y inhibición de las sustancias inhibitoras. Bueno, eso es lo que les he traído sobre cardio y nefrotoxicidad. No sé si había alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, doctora Alvarado, por la gran ponencia. Así como menciona la doctora, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat o encender su micro y hacerla directamente. Vamos a dar un par de minutos, doctora, si le parece bien, a ver si hay alguna pregunta. Ya, Buenas tardes. sí, Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la presentación, ¿no? Es muy clara. Una consulta, doctora. En caso que haya un vasoespasmo a nivel coronario, ¿cuánto más o menos puede demorar? ¿Podríamos verlo como una angina tipo Prince Metal o ya sería un infarto? ¿Cómo podríamos más o menos valorar al paciente en ese momento? ya. Cuando hay un infarto, un vasoespasmo, ¿no? O sea, a veces no depende de la dosis ni de la cantidad, ¿no? Y a veces con un primer consumo también se puede observar. Ese paciente que les contaba había consumido cocaína días antes, ¿no? Inclusive una semana antes. También se observa, ¿no? Y ya tenía un consumo más crónico, pero con un primer consumo también puede provocarse. Depende también, como hemos visto acá, sensibilidad del mismo paciente, ¿no? Entonces se puede presentar a las horas después del consumo como hasta las 24 horas, ¿no? Como les había mencionado. Entonces el paciente llega con dolor torácico, gente joven, ¿no? Dolor torácico intenso. Entonces a veces no se pensaba hace muchos años, ¿no? Que podía producir infarto en un joven. Entonces se les daba un analgésico y se iban, ¿no? Pero el paciente ya se ha visto, pues, se ha comprobado ya hace muchos años en que va a producir este espasmo severo que lo va a llevar a un infarto, a una angina, ¿no? Sobre todo infarto. Entonces, todo paciente, como les digo, con dolor torácico hay que pensar que es un infarto hasta que no veamos lo contrario, ¿no? Y hay que seguir pensando en eso. Entonces hay que tomar el electrocardiograma, las 12 derivaciones, y si sale dudoso, hay que seguir monitoreándolo y tomarle otro electrocardiograma, ¿no? Para estar más seguro del cuadro. Estos cuadros de infarto en los pacientes jóvenes, como es por espasmos, no vamos a encontrar pues, arterias lesionadas, no vamos a tener esos factores de riesgo como vemos en los pacientes que no consumen cocaína, ¿no? La edad, el sedentarismo, la dislipidemia, ¿no? En ellos vamos a encontrar, el único factor de riesgo podría ser el tabaco, ¿no? Entonces, puede presentarse así en cualquier momento, pero hay que seguir insistiendo en que puede ser un infarto y observar al paciente, ¿no? Si ya hemos observado varias horas al paciente, más de 6 horas, ¿no? O 12 horas, hay que pensar, o antes de eso, si vemos que hay compromiso hemodinámico severo, hay que pensar en una disección de aorta, aunque es más raro, pero también hay que tenerlo presente, ¿no? Bueno, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Y Mm, una última consulta. En el caso de mm. que haya convulsiones, ¿no? Por la parte neurológica, bueno, entendí que se puede dar diazepam que se llama dentro de primera línea. Ahora, en caso, digamos, que sea refractario a una segunda dosis, mencionó otros anestésicos, pues pasamos a lo que se llama una infusión de midazolam o podríamos poner fenitoína. Siempre tuve esa duda. Claro, se podría poner fenitoína cuando está en estatus epiléptico, ¿no? Cuando ya no responde, pero generalmente los pacientes responden bien a las benzodiazepinas. Claro, puede haber casos que no responda, entonces fenitoína o
si es muy severo y no responde, también ya anestésicos, ¿no? Este, midazolam o fentanilo, ¿no? Ok, doctora, muchísimas gracias. Mm, Hay pacientes que no tienen una convulsión típica, ¿no? Cuando son intoxicados por cocaína. Una vez llegó un paciente con una excitación psicomotriz, pero con contracturas severas. Parecía que se había intoxicado por estricnina. Estaba en la cama, pero hacía unas contracturas bien difusas que parecía que se levantaba de la cama, parecía del exorcismo. Sí, todo el cuerpo se contraía y como que saltaba de la cama, ¿no? Sin ser una convulsión típica, ¿no? No era la típica tónico-clónica, pero eran unas contracturas marcadas, ¿no? Y ese paciente estaba más predispuesto a hacer rabdomiolisis, ¿no? Por las mismas convulsiones también cuando son muy severas puede haber rabdomiolisis, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su aclaración. Bien. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, entonces muchas gracias por su atención y gracias al comité organizador por haberme considerado, ¿no? He tratado de traerles los puntos más prácticos, ¿no? Para que puedan reconocer estos pacientes. Gracias.